Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te continúe bendiciendo. Gracias por estar con nosotros en este día, viernes 23 de enero del año 2026. Gracias una vez más por estar con nosotros acá en Fegi Hosh Ministry Oficial. Recuérdense suscribirse en nuestro canal de YouTube, darle a la campanita para que cada vez que nosotros subamos un contenido, tú seas el primero. Miren, recuérdense también comentar en las cajas de comentarios, comentar sus peticiones, lo que ustedes decidan. Sigan comentando, sigan apoyando, den, compartan con cada uno de nosotros para que ustedes sean grandemente bendecidos. Miren, nosotros hemos y siempre hablamos de diferentes temas, y de los temas que generalmente hablamos son temas que Dios pone en nuestros corazones. Cuando andamos en la voluntad de Dios, siempre hemos dicho que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y muchos a veces ponemos y ponemos como tal de que Dios a veces se tarda. Pero esto no se trata de que se tarde. Esto no se trata de que se tarde Dios. Esto se trata de que se haga la voluntad perfecta, se haga la voluntad visible del Señor. Se haga la voluntad de lo que el Señor puede hacer. Porque es que nosotros tenemos que andar en la voluntad de Dios. Dice, ok, me perdí porque estaba buscando. Así es la vida, gloria a Dios. Dice déjame ver el tema principal. ¿Dónde está? Ok, mira aquí. Del título principal es Lucas 22:42 dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces le pedimos a Dios que bendiga nuestros planes, pero pocas veces le preguntamos cuáles son los planes de Él. La voluntad de Dios no siempre es fácil, pero siempre es perfecta, aun cuando no entendemos, porque podemos confiar en que Dios sabe más que nosotros. Es verdaderamente confiar en Dios, porque a veces nosotros estamos ahí y analizamos y decimos, pero yo creo que es mejor por ahí. Pero tú le preguntas al Señor cuáles son esos planes que Él tiene para ti. Tú le preguntas a Dios verdaderamente que Él tiene esos tipos de planes para tu vida. Porque es que nosotros a veces tenemos en duda de lo que Dios ha dispuesto, de lo que Dios pone en nuestras vidas. Porque es que nosotros vemos que las cosas están durando más del tiempo que nosotros pensamos que tiene que hacer. Y es que ponemos en duda los planes de Dios. No ponga en duda. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Yo quiero leer esto de nuevo contigo, que dice: la voluntad de Dios no es fácil. La voluntad de Dios no siempre es fácil, pero siempre es perfecta, aun cuando lo entendemos, porque podemos confiar en que Dios sabe más que nosotros. En Romanos 12:2 dice: para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Hoy tenemos que aprender sobre la voluntad de Dios y seguir pensando en qué es mejor y qué es la voluntad de Dios en mi vida. La voluntad de Dios es su plan eterno, diseñado con amor y propósito para cada uno de nosotros. No es un castigo, es una dirección. Por eso es que muchas veces vemos y decimos y nos decimos nosotros: ay, Señor, 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 ¿qué estoy pagando? No, es que Dios está direccionando tu plan, el plan de Él para ti. Dios, como ha hablado todos estos días del propósito eterno, la voluntad de Dios es parte.
Entonces, muchas veces, como dije ahora mismo, pensamos, ay Dios mío, y comenzamos a agarrarnos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y muchos decimos, ¿qué es lo que Dios tiene para mi vida? Y porque estamos pasando algunas situaciones, si estamos pasando algunos inconvenientes, comenzamos a poner en tela de juicio la voluntad de Dios en nuestras vidas. La voluntad de Dios en nuestra vida no es eso. La voluntad de Dios es agradable y perfecta para tu vida y para la mía. No entre en tela de juicio ni esté enjuiciando y esté diciendo como que Dios te abandonó. Dios no te ha abandonado. ¿Por qué Dios no te ha abandonado? ¿Y por qué es que tengo que sentirme? Porque es como he hablado en estos días. Dios no falla, Dios no miente y Dios no tarda a su promesa. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento en paz y no del mal. Cuando seguimos la voluntad de Dios, caminamos con dirección, vivimos con propósitos y descansamos en su paz. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, vivimos con propósito y descansamos en paz. ¿Qué alusión me trae eso? ¿Qué es lo que me puede traer eso a mi vida? ¿Qué me puede traer? Que es que yo debo sentirme en paz en medio de cualquier situación, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier rotura, en medio de las situaciones que podamos pasar. Seguir confiando en Dios. Mira, andar en obediencia, andar y esperar en Dios y tener fe en la promesa es actuar en un amor y en fe. ¿Por qué? Porque ¿qué significa fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y andar en la voluntad agradable y perfecta, porque la voluntad de Dios, aunque veamos que no está de acuerdo a lo que yo pueda pensar o a lo que yo pueda decir, es mucho mejor. Porque es que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Nuestra voluntad versus la voluntad de Dios. Aquí está la lucha diaria. Lo que yo quiero versus lo que Dios quiere. Jesús nos enseñó en Getsemaní, en Lucas 22. Padre, haga mi voluntad, sino la tuya. El mismo Jesús le dijo, Señor, haz tu voluntad. Si el mismo Jesús, Hijo de Dios, que es nuestro Salvador, le dijo al mismo Padre, haz tu voluntad. Óyeme, yo no tengo por qué entrar en duda. Yo no tengo por qué entrar en conflicto conmigo mismo. ¿Por qué? Porque es que yo debo actuar en tranquilidad, porque el Señor hará su voluntad y su voluntad es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. A veces nuestra voluntad nos apresura, nos confunde, nos lleva a errores, pero la voluntad de Dios nos guarda, nos corrige, nos lleva en bendición. ¿Cómo? Y podemos detener esto. ¿Cómo podemos no hacer nuestra voluntad en oración sincera? En Proverbios 3, del 5 al 7 nos habla y nos explica que la voluntad de Dios sobre su voluntad y cómo nosotros debemos actuar en sabiduría. La voluntad de Dios siempre trae fruto, aunque incluso duela al final del proceso. Sí, porque la voluntad de Dios trae unos frutos poderosos. La voluntad de Dios trae esos frutos hermosos que generalmente todos necesitamos. En esa voluntad agradable y perfecta es que tú tienes que caminar. Tú no puedes caminar en una voluntad que está fuera del orden divino. Porque cuando tú caminas en una voluntad fuera del orden divino, fallaste. ¿Por qué? Porque es como decía ahí. Es como decía. Su voluntad nos corrige. Yo quiero repetirte esto. Nos apresura, nos confunde, nos lleva a errores, pero la voluntad de Dios nos guarda y nos corrige. Por eso es bueno actuar en su voluntad.
La voluntad de Dios. Dice en Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hay provisión, hay crecimiento, hay propósito eterno. Y yo quiero que tú entiendas que tal vez hoy tú no estás entendiendo por la situación que tú estás pasando. Tú no estás entendiendo por lo que tú estás atravesando, por lo que tú te estás moviendo. Pero hay un Dios todopoderoso que hará todo lo posible para que tu vida sea de gran bendición. Perdón. Y para que tu vida sea de gran posición y sea de una poderosa victoria, porque es andar en la voluntad agradable y perfecta de Dios. Escúchame bien con mucha atención a esto. No todo lo que quieres es de Dios. En Lucas 22:42 Jesús nos enseña que Él le dijo al Padre que se haga tu voluntad. Y Él estaba hablando sobre que pasara de Él esa copa, pero que se haga la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros entendemos que la voluntad de Dios como que dura, pero la voluntad de Dios nos ayuda, nos corrige y nos trae en bendición. Cuando nosotros andamos en nuestra propia voluntad, la voluntad nos hace cometer errores, nos hace caer en maldición, nos hace decir cosas que no es la correcta y nos hace andar en caminos desviados. Muchos de nosotros no queremos entender de que nosotros tenemos que caminar en la voluntad de Dios porque es agradable y perfecta para nuestra vida. Dios quiere que tú seas de bendición. Y yo quiero decirte que cuando tú no andas en la voluntad de Dios, esto es lo que pasa. Nos apresura, nos confunda, nos llevan a errores, pero la voluntad de Dios nos guarda, nos corrige y nos lleva en bendición. Y eso es lo que quiero que tú captes, que la voluntad de Dios nos corrige y nos lleva de bendición. ¿Tú quieres tu bendición? Andas en la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nuestras vidas. La voluntad de Dios nunca llega tarde. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan en bien. Esto es, a los que conformen a su propósito y a su llamado. Óyeme, todo lo que andan en la voluntad de Dios le ayudan a bien. Y yo sé que a veces tú te cansas por las situaciones que puedas estar pasando. Pero cuando andas en la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nuestras vidas, es como te dije, la voluntad de Dios nos corrige, nos enseña y nos anda en bendición. No te apresures, no quieras andar en tu propia concupiscencia. Ven y anda en la voluntad de Dios para que sea de bendición para ti y los tuyos. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube de Félix Hoche Ministerio Oficial. Y gracias de verdad. Sigan comentando, sigan apoyando y compartan esto con su familia para que sea de gran bendición para todos los suyos. Bendiciones.